Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es una alegría inmensa verlos aquí en la casa de Dios y sobre todo que todos hayan podido venir y hayan decidido venir sobre todas las cosas. Sabemos que muchas veces no es tan sencillo, pero si estamos aquí es porque Dios así lo quiere. Y en esta tarde yo pensaba qué poder decir y anoche Dios me dio la palabra. Y entonces uno piensa, ¿cuándo es que habla Dios? ¿Cuándo es que realmente es la voz de Dios? ¿Cómo saber cuándo Dios me está hablando y cuándo Dios no nos está hablando? Porque nosotros en la vida cristiana servimos y vivimos para un Dios vivo, para un Dios en el cual creemos que nos habla. Y no solo nos habla, sino también nos escucha. Y aunque pasamos momentos difíciles, dificultades, adversidades, aunque a veces la vida no nos trata como quisiéramos, seguimos teniendo un Dios vivo con nosotros, que pelea nuestras batallas, que nos ayuda. Y yo pensaba anoche y decía, ¿cómo saber cuando Dios nos habla? ¿Cómo distinguir entre la voz de Dios y la emoción del alma? Porque somos seres vivos que tenemos un alma y tenemos un corazón y somos de cierta forma emocionales. Y la Biblia habla de las personas de doble ánimo en Santiago, de las personas que cuando están felices creen en Dios y cuando no van las cosas bien creen que Dios no existe. Pero tenemos un Dios que está con nosotros en todo tiempo. Y Dios me llevó a Primera de Samuel, capítulo 28. Y ahí podemos ver la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Y él fue ungido por Dios, fue elegido, ungido por Dios a través del profeta Samuel y reinó en Israel muchos años. Pero después se apartó de Dios. Él le preguntaba a Dios y Dios le daba respuesta a través del profeta Samuel. Y si Dios le decía, vas a la guerra, él iba a la guerra y venía triunfador. Y muchas veces narra la Biblia que iban a ir a la guerra y Dios le decía, no, porque si vas a perder. Pero entonces muere el profeta Samuel, para no hacértela muy larga por el tiempo que tenemos hoy. Y él quedó solo a la deriva, porque entonces Dios, como vio que Samuel se había extraviado, le había desobedecido, Dios le dijo que exterminara a unos pueblos que eran contrarios al pueblo de Dios, y él se negó y no lo hizo. Dios se apartó de él y entonces escogió a David para que lo sucediera. Y el profeta Samuel fue y lo encontró en la casa de su padre, de Isaí, y ungió a David. Pero hoy no nos vamos a centrar en David, sino nos vamos a centrar en Saúl. Y él quedó que se sentía solo. Porque como tenemos un Dios vivo del cual dependemos, o del cual deberíamos depender para vivir de una forma correcta o con su bendición, cuando Dios se apartó de él y le dijo, ¿sabes qué, Saúl? Ya no vas más. He elegido nuevo rey. Pero él se sentía solo porque todavía seguía al frente y no sabía qué hacer. Y los filisteos rodearon al pueblo de Israel y venían a atacarle. Y él tenía un miedo, una zozobra, una soledad, porque Dios se había alejado, porque Dios se había hecho un lado, porque Dios lo había soltado un momento. Y ¿sabes algo? En lugar de él acercarse a Dios y de decirle, Señor, perdóname, David muchas veces lo hizo y dijo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se arrepentía y Dios le perdonaba y él se volvía a acercar. Saúl no. Saúl quería que Dios le hablara por orden. Él quería que Dios le hablara porque si Dios lo había puesto rey, Dios tenía que hablarle.
no pensando si él llevaba una vida grata o no ante Dios. Y muchas veces equivocamos las cosas, creemos que Dios nos tiene que contestar porque es su obligación hacerlo. Y Dios no tiene la obligación de hacer muchas cosas con nosotros, porque para eso nos dio la Biblia, para decirnos cómo vivir, cómo actuar, cómo hacer las cosas, los procedimientos. Y cuando Dios no le respondió, él se le ocurrió una ingeniosa idea. Y es que cuando nosotros estamos cerca de Dios, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra interacción con las personas es con gente que está cerca de Dios normalmente, o con gente de bien. Pero cuando nos alejamos de Dios, también cambia nuestro entorno. Y muchas veces estamos en un entorno descontrolado, roto, descosido, amolado, porque estamos lejos de Dios. Y quien nos pone el querer como el hacer en el alma es Dios. Y entonces a Saúl se le ocurrió la inteligente idea de estar lejos de Dios. Y encima, como Dios no le respondió, se le ocurrió ir con una espiritista, una hechicera. Y él fue para decirle que despertara a Samuel de entre los muertos para que Samuel le dijera qué hacer. O sea, encima de que el tipo andaba perdido, andaba alejado de Dios, andaba mal, andaba frío, su brillante idea fue ir a un lugar donde era aún todavía más frío, más apartado de Dios. Su ambiente estaba oscuro y se fue a meter a la cueva de la serpiente. Y en lugar de acercarse a Dios para tratar de que Dios compusiera su situación, se fue a hundir más. Y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces podemos estar pasando una situación difícil, podemos estar viviendo un momento adverso, incluso podemos llegar a sentirnos solos. Y eso es natural porque somos seres humanos. Pero que nos sintamos solos, que nos sintamos mal, no es pretexto, no es justificación para que hagamos cosas aún peores. Es decir, si tú te sientes débil, te sientes decaído, te sientes apartado de Dios, eso no es justificación para que tú vayas y hagas cosas que estén mal delante de Dios. Y luego digas, bueno, es que me fui a pecar porque andaba frío. Hay personas que vienen a la casa de Dios y si les agarra una racha un poquito difícil, se enfrían y se van a pecar y a vivir una vida desordenada. Están de adúlteros, fornicarios, roban, empiezan a hablar mal, a embriagarse, a hacer cosas que no son gratas ante Dios con el pretexto de que están lejos de Dios. Y eso lo único que trae son consecuencias y sufrimiento. Y entonces él fue con el espiritista para hablar con el profeta Samuel. Y aparentemente logró hablar con él, dice la Biblia, y que le decía a la espiritista que veía un espíritu despertarse de entre los muertos. Y entonces le habló Samuel y le dijo que Dios había apartado de él y que el día siguiente iba a estar junto con él, Saúl y toda su familia. Y si uno lee la Biblia sin antes pedirle sabiduría a Dios, o sin decirle, Señor, ayúdame a entender, podríamos pensar que cuando él fue con la espiritista, sí logró hablar con Samuel. Pero hay un problema. Dice la Biblia, o eres frío o eres caliente. Es decir, o estás con Dios o no estás con Dios. Y si él fue a un lugar apartado de Dios, separado de Dios, es decir, si él fue a la casa del diablo con la espiritista, no podía hablar con el profeta Samuel, porque el profeta Samuel fue un hombre íntegro, un hombre pegado a Dios, consagrado a Dios, y cuando él murió, por ende tuvo que haber partido a la presencia de Dios, a donde está él en gloria, a las calles de oro, al mar de cristal, a la Jerusalén que habla la Biblia. ¿Y cómo era posible que en un lugar adverso, contrario a Dios, encontraran a una persona que estaba cerca de Dios?
Y muchas veces así el diablo nos puede querer jugar. Por eso dicen por ahí que no debemos hacer cosas buenas que parezcan malas. Y cualquiera diría, no, pues Dios le dijo que mañana lo iba a recoger, pero no es así. Porque no puedes mezclar lo sagrado con lo profano. Y fue el mismo diablo que le habló a través del espiritista. Y le dijo, el día de mañana estarás aquí. Y se hizo pasar por el profeta de Dios, por el profeta Samuel. Y debemos tener cuidado en nuestras vidas de no confundir. Y por eso yo decía, ¿cómo oír la voz de Dios? Porque la voz de Dios siempre vendrá de una buena fuente. La voz de Dios siempre vendrá principalmente a través de este libro. Y creo que no hay mejor fuente que ella. La voz de Dios siempre vendrá a través de la oración. Y cuando uno se conecta con Dios y uno ora con Dios y uno platica con Dios, Él te va a empezar a hablar a través del Espíritu Santo. Y sabrás que es la voz de Dios porque siempre ha de ser de bendición. Es decir, si tú le estás pidiendo, Señor, ¿qué puedo hacer para sobrevivir? Tenlo por seguro que Dios te va a responder con algo honesto, con algo de bien, con algo bueno. Pero si llega una voz a tu cabeza o una oferta de trabajo o algo que sea de una fuente no buena, es decir, si tú le estás pidiendo a Dios que te dé un ingreso y te llegan a ofrecer un trabajo para andar robando, cualquiera podría pensar, es que Dios abrió el cielo, pero no, porque Dios jamás te va a mandar a hacer algo que esté mal, algo que esté prohibido, algo que esté en contra de la ley. Dios jamás te va a mandar a estafar, a robar, a traicionar, a mentir. Entonces las respuestas de Dios siempre tienen que ser buenas, positivas, tienen que ser de bien. Dios no se va a contrariar, no se va a confundir, nunca va a contradecir su palabra. Ahora, hay veces que le preguntamos a Dios y nos puede decir sí o nos puede decir no. Pero que Él te diga sí o que Él te diga no, es muy diferente a que Él te diga que hagas algo ilegal. Porque Dios jamás nos va a mandar a hacer cosas que estén en contra de su palabra y en contra de la ley. Cuando Dios nos habla y nos habla a través del Espíritu Santo, de su palabra, normalmente siempre va a ser para edificar, aunque sean cosas que carnalmente o que aparentemente no las sintamos que sean para nuestro bien. Es decir, hay veces que Dios nos dirá, no hagas esto. Y quizás podremos tener mucho deseo de hacerlas, pero Él sabe por qué nos los dice. Y porque Él nos diga que algo no hagamos no significa que eso sea malo o que esté mal. Pero simplemente hay cosas que Dios preparó para algunas personas o también para nosotros mismos, pero en otro momento. Bien dicen por ahí que Dios nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento preciso, no llega antes, no llega después, sino llega a la hora exacta. En Job lo podemos ver, fue consumida su familia, murieron sus hijos, murió su mujer, murió su ganado, él padeció y él sufrió, pero Dios nunca llegó tarde. Pasó sufrimiento, pasó soledad, pasó pobreza, pasó desprecio, pasó abandono, pero luego llegó Dios y llegó en el momento preciso y volvió a tener nuevamente hijos y tuvo mujer y tuvo familia y la enfermedad se fue, la pobreza se fue, el caos rompió los yugos, rompió las cadenas. Y cuando tenía ganado, le duplicó el ganado y le multiplicó la tierra y le multiplicó las riquezas. Y Dios nunca llega tarde porque Él siempre llega a tiempo. Y probablemente uno podría pensar, ¿y por qué Dios permite las cosas? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué siento que Dios se ha apartado? Bueno, primeramente tendríamos que analizar si nosotros estamos cerca de Dios o si Dios se apartó. Porque Dios nunca se aparta. Lo que pasa es que nosotros no nos acercamos lo suficiente.
Dios siempre va a estar ahí para escucharnos, para oírnos, para respondernos, para bendecirnos, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él en todo tiempo. Y Dios, por más que lo tengamos enfrente, si nosotros no lo queremos ver y si nosotros no lo queremos oír y si nosotros no lo queremos obedecer, nada puede hacer, porque no hay nada más malo que una persona que no quiere ser ayudada. Puede estar una persona pasando hambre y que le lleven comida y rechazarla. Y no significa que Dios sea malo. Y muchos podrían decir, es que Dios no está conmigo. No, Dios sí te está mandando la bendición. Dios te está dando la oportunidad, pero muchas veces nos dejamos llevar por el orgullo, por la altivez, por la soberbia y decimos, no, yo cómo voy a aceptar ayuda de esta persona, jamás. Hay personas que dicen, primero muerto antes que aceptarle un plato de comida. Primero cierro mi negocio antes de aceptar una ayuda. Primero vendo mi casa antes de aceptar un peso. Pero no significa que Dios esté lejos, sino que muchas veces nosotros no nos acercamos. Y Dios quiere que aprendamos a oír su voz, ya para acabar. Porque Él tiene planes grandes. Él tiene pensamientos de bien, dice su palabra, y no de mal. Él tiene planes buenos para ti, planes buenos para mí. Él tiene cosas grandes y maravillosas que no imaginamos, que no han subido al corazón del hombre, que todavía no tenemos idea de lo que Dios puede hacer y Él lo tiene planeado. Pero tenemos que oír su voz. Tenemos que escucharle y escucharle creyendo. Y si nosotros hacemos las cosas con fe, Él nos va a bendecir. Lo que pasa es que muchas veces las cosas pueden tardar un poco, pero al final lo que Dios te diga va a acontecer porque Él no llega tarde. Y Dios nos ha dicho que hay cosas grandes, que llegaremos a lugares donde otros no llegan, que veremos prodigios, que veremos milagros, que sanará tu casa, que sanará tu economía, que sanará tu negocio, que nos bendecirá con buen trabajo, que creará un avivamiento en ti, que levantará lo que ya estaba muerto, es decir, lo que ya pensamos que está roto, que está perdido, Él lo levantará. Pero tenemos que creerle. Y tenemos que aprender a escuchar muy bien cuándo es que sí nos habla Dios. Y estar atento, y cuando Dios te diga algo, decir, Señor, yo te creo y yo lo quiero, lo recibo, lo quiero ver para mi vida, para mi familia, para mí. Y creerlo con fe y no dudarlo, no perderlo. Porque saben, esta iglesia está llamada a hacer algo especial. Y a que todos vivamos un avivamiento grande, genuino, verdadero. Pero es hora de que empecemos a creerlo. El Señor ya nos dio la llave, ya nos dio la unción. Ya dijo, vayan y sanen a los enfermos, liberten a los cautivos, reprendan a los demonios, bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hagan los discípulos. Y ya nos dio la llave, nos dio la autoridad. Él nos dio la salida. Nos dio la autoridad para ir y hacer las cosas. Pero es momento que empecemos a creer. Y yo quiero que ustedes crean también, porque si viven en las cosas de Dios se darían cuenta lo bello que es. Yo les podría hablar de necesidades, de problemas. Ayer justamente le estaba pidiendo a Dios por una situación y le decía, Señor, ayúdame porque yo quiero leer tu palabra. Y como algunos sabrán, me quedé sin computadora y en el teléfono me cuesta mucho leer la Biblia porque se me cansa la vista y empiezo a ver borroso. Y yo le decía, Señor, provéeme algo, una tableta, una computadora, una Biblia de letras grandes, pero que yo pueda, Padre, leer tu palabra, acercarme a ti. Y sabes, no pasó ni un día. Y Dios hizo las cosas perfectas y Él proveyó y Él dio. Y eso, sabes, levanta mi fe.
y me acerca más a Dios, pero Dios no quiere que solamente yo pueda creer, Dios quiere que tú puedas creer, que cuando tú le pidas las cosas, Él te pueda contestar y tengas la seguridad de que tienes un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que te escucha, que te provee, que te responde, que te cuida, que pelea tus batallas, y Él lo va a hacer. Y si estás viviendo un momento difícil, no dudes de Dios. Sigue adelante, acércate a Él, ora, lee su palabra, pídele que te dé fuerzas, que te dé sabiduría, que te levante, y Él lo hará. Y Dios quiere crear hombres que le crean, personas que no duden un instante, personas que tengan la completa seguridad de que el Dios vivo de la Biblia está con ellos. Personas que sientan que llevan a Jesús al lado y vayan por las calles con autoridad para orar por los enfermos, para reprender a los demonios, dispuestos a ver cosas grandes. Porque muchas veces hemos pensado, y yo creo que todos hemos soñado, o algunos, pero ¿quién no ha estado cerca de un féretro, de una caja, al lado del muerto, y ha pensado con ir y decirle: espíritu de vida, vuelve a este hombre y que se levante? Y yo creo que a todos quizás nos ha pasado por la mente. Pero sabes, no es sencillo, porque si tú no tienes la suficiente confianza y fe en Dios, no va a pasar. Y si por las dudas en ese momento te llenaras de fe y vas y lo haces y sucede, si tampoco estás preparado lo suficiente en las cosas de Dios, y si no le crees a Dios lo suficiente, capaz que te mueres del susto. Entonces Dios quiere personas que estén preparadas, que le crean de verdad y que estén dispuestos y tengan el valor para ver todo lo que Él tiene para nosotros. Y no sé si tú tienes algún problema, si tú tienes alguna enfermedad o algo en lo cual necesites respuesta, pero si lo tienes, vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle a Dios con fe, creyendo que Él hará las cosas. Y si no puedes caminar, si no puedes saltar, si no puedes danzar, vamos a orar y empieza a hacer lo que no podías. Si no puedes mantenerte en pie, vamos a orar y levántate y hazlo, creyendo. La fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia no dice que oremos cuando ya podamos hacer las cosas para que las veamos. La Biblia dice que hagamos las cosas cuando no podemos, creyendo que las veremos. Que hagamos las cosas que no podemos, creyendo que las vamos a hacer. Y si lo hacemos con fe y le creemos a Dios, las vamos a hacer y las vamos a ver y lo veremos cumplido. Yo estoy contento porque el día de hoy, después de muchos años, pude estar entre las sillas cantando y dándole gracias a Dios y adorando. Porque después de años Dios contestó una oración. Después de años Dios respondió. De tanto que le pedimos músicos, llegó uno. Y llegó uno con ánimo, con deseo. Uno que quiere servir a Dios y que busca echarle ganas. Y sabes algo, mi corazón se llena de alegría porque que tú veas a Gaspar en esta tarde aquí no es una simple persona más, no es un tipo común que llegó por casualidad a este lugar, sino es una respuesta a una oración que vemos cumplida. Y quizás no fue antes, quizás no fue después, sabes algo, fue en el momento exacto, porque Dios siempre contesta. Y Dios hace las cosas perfectas, quizás no cuando queremos, pero todas las cosas veremos cumplidas si les creemos a Dios. Y Dios no busca gente perfecta, Dios no... Lo que Dios hace, en todo lo que Dios es capaz de hacer. Y si tienes algún problema en tu casa, déjalo que siga si está grabando. Si tienes alguna dificultad, alguna deuda, si tienes algo
necesites ayuda, pídele a Dios y Él te responderá, y Él te bendecirá, y Él te sanará, y Él te rescatará. Y sé que probablemente otros días ya has escuchado esto, pero nunca es tarde para oír la voz de Dios, y nunca es tarde para pedirle a Él, porque Él siempre responde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites venir a tu casa, porque en esta tarde, Señor, estamos tus hijos reunidos aquí en este lugar y puestos de acuerdo y creyendo en todo lo que dice tu Escritura, Señor. Y en esta tarde, Padre, yo te doy gracias porque tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor, y nos permites oír tu palabra. Y yo te pido, Padre, que tú llenes a mis hermanos de fe y que todos los que están aquí puedan creer, Señor. Que todos los que estamos aquí podamos confiar en tu palabra y creer todas las cosas grandes y maravillosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Yo te pido en esta tarde, Padre, por todo problema, por toda dificultad que estén pasando mis hermanos, Señor, que tú nos escuches, Padre, que des respuestas del cielo y que tú respondas cada petición, que respondas cada oración, que tú des soluciones, Padre, a cosas que parecen imposibles y que tú rescates cosas perdidas que aún parecen muertas, tú las restaures y las avives, Señor, y que todos puedan creer en tu palabra, Padre, que todo aquel que está deprimido, que está caído, que su espíritu, Padre, está doblado, yo te pido que tú le fortalezcas, Señor, y que todo espíritu de tristeza, de depresión, de ansiedad, Padre, salga de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, y que todos aquí podamos ser libres, Señor. Que todo aquel que está enfermo, Padre, que está pasando dolores, que está pasando tribulación, que está pasando tormento, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que sea sano, Señor. Que tu poder se muestre entre este pueblo, Padre, y que todo espíritu inmundo de enfermedad, de depresión, de ansiedad, todo espíritu del maligno, de adulterio, Señor, de pecado, de fornicación, sea echado fuera, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea sacado de nuestras vidas, que sea quitado de entre nosotros, que podamos ver, Señor, tus milagros, tus maravillas, tu obra, Padre. Que todo aquel que no puede caminar, camine en el nombre de Jesús. Que todo aquel que no puede hacer algo, Padre, que sea restaurado, que sea liberado, que se rompan los yugos y las cadenas, Señor. Que todo aquel que es detenido, que es atado, sea libre en el nombre de Jesús. Porque confiamos en el Dios de poder, en el Dios de verdad, en el Dios que hace cosas grandes y maravillosas, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú te muestres, Señor, que este pueblo pueda ver tus bondades, pueda ver tu misericordia, pueda ver tu respuesta, Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén y amén. Vamos a dar un aplauso a Dios en esta tarde, porque Él es digno de adorar, Él es digno de exaltar, y Él contestará y hará cosas aún que no imaginamos. Las vamos a ver si tenemos fe y creemos en Él. ¿Sí? Así que vamos todos a nuestras casas. Dios los bendiga. Y el día domingo vengan llenos de fe, inviten a otras personas si pueden, y vengan creyendo todo lo que Dios va a hacer y todo lo que vamos a ver cada día, pero nos acerquemos más a Él. Dios los bendiga y nos vemos el día domingo. Dios los guarde, los lleve con bien y que estemos de victoria en victoria. Señor, te pido que tú lleves a tu pueblo, Padre, con bien a sus hogares, que todos podamos llegar, Padre, con bendición, con salud, con paz a nuestras casas, que tú nos guardes así como nos permitiste venir, Señor, y que el día domingo estemos todos llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de fe, Señor, con la satisfacción de que tenemos un Dios vivo y maravilloso con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.